Hola, muy buenos días. Dios los bendiga. En esta mañana continuaremos con el fundamento de las doctrinas básicas que encontramos en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Y continuaremos en esta mañana porque es tan importante para los grupos familiares conocer el fundamento de la palabra, conocer la dirección de Dios, conocer, ¿verdad? Y pues dirigirnos siempre a la palabra del Señor. Y en esta mañana, ¿verdad? Le damos gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Padre que nos permite la continuidad de esta doctrina básica. Como le dije yo al inicio, estas doctrinas básicas son muy amplias, pero pues continuaremos dando el mensaje de la palabra de Dios. Buscando en la semana, en el tiempo de oración también, el Señor me revela unos puntos de la palabra. El punto clave en esta mañana para iniciar, ¿verdad? Hebreos 11:6, perdón. Dice la palabra del Señor: pero sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Galardonador, bendecido primeramente por Dios, ¿verdad? Para tu familia, para ti, para tus hijos, para todos, conociendo el fundamento de la palabra. Y este fundamento, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, por eso nos identifica mucho en esa dirección para conocer. Y qué bueno que en los grupos familiares se esté dando estos temas. Acabamos de haber escuchado en el grupo familiar la doctrina de arrepentimiento de obras muertas y continuamos con la fe, ¿verdad?, la doctrina de la fe, que es muy amplia, pero bueno, que sea de bendición para sus vidas y que aún en los grupos familiares, ¿verdad?, sea de bendición y comencemos a fundamentarnos siempre en la palabra. En la palabra del Señor encontramos en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10 y 11, ¿verdad?, dirigida por Pablo, dirigiendo esta carta a los Corintios. Dice la palabra de Dios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Qué importante es la edificación, el conocimiento, la revelación de la palabra. Y dice el versículo 11: porque nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Ese es el fundamento de las doctrinas de la fe, ¿verdad? De la fe en Cristo Jesús. Esa es la dirección. Nadie puede poner otro fundamento que es en la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana, ¿verdad?, en este tiempo de oración, no sé a qué tiempo de este día se realice tu grupo, pero yo quiero motivarte que la palabra de Dios, como dice la Escritura, que es viva y eficaz, siempre esté en tu mente, en tu corazón y podamos vivirla, porque por fe vivimos, por la palabra del Señor, y vivimos en una dirección y en obediencia a la presencia de Dios. Amén. Así es que en esta mañana, ¿verdad?, es por eso que el creyente tiene que tener fe en Dios. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos enseña la palabra del Señor: puestos los ojos en Jesús. Así es que tu mirada siempre tiene que estar en el Señor. Amén. Puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Amén. Dice: el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Así es que Jesucristo mismo, ¿verdad?, como encontramos en la palabra, porque nadie puede poner otro fundamento por el cual es el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el autor, Él es el consumador de la fe. Así es que tu mirada, ¿verdad?, nuestra mirada tiene que estar en el Señor. Aunque dice uno: yo no veo nada, pero creemos que Él nos ve, que Él nos guía y que Él nos dirige. Así es que en esta mañana, ¿verdad?, que la bendición de Dios sea para tu vida. Acuérdate que hemos escuchado la palabra del Señor en el orden también, ¿verdad?, que la fe espiritual, hay un tipo de fe, la fe espiritual, y otra es la fe, ¿verdad?, natural. La fe espiritual es cuando nosotros oímos la palabra de Dios
Acuérdate que les he compartido y dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Muchas veces podemos, ¿verdad?, nosotros hoy aquí en la fe natural y decir, no, si yo no veo esto, yo no creo. Hoy en la fe espiritual, ¿verdad?, espiritualmente nosotros creemos en Dios, aunque no hemos visto las cosas. En Hebreos 11:1 la palabra de Dios dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Mira que la fe es de grande bendición. Creer en Dios, simplemente creer en el Señor y decir, yo creo en ti, yo creo lo que tú puedes hacer, yo creo que tú puedes hacer grandes cosas por medio de la fe. Aún hemos dicho que tantas cosas que no hemos visto, pero creemos en fe que cambiará. Yo tengo fe que esto de la pandemia, estas situaciones van a cambiar. Aún nuestra familia, aún muchas situaciones que van a cambiar. Tengo fe y creo en Dios que lo puede hacer. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y eso es por medio de la fe. Eso es por medio de la fe. Mira, la fe se recibe. La fe se recibe. Mira, cuando tú y yo y todos aquellos que ha añadido el Señor a la iglesia, dice la palabra de Dios en San Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron. ¿Y cómo le recibiste? En fe. Hiciste una oración de fe, una oración a la cual tú tienes fe y crees en Dios, que Él puede hacer las cosas, que Él puede cambiar tu vida, que Él puede cambiar a tu familia, que Él puede cambiar las circunstancias de lo que estamos viviendo. San Juan 1:12 nos enseña y nos dice, ¿verdad? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy sabemos, ¿verdad?, y declaramos, nosotros somos hijos de Dios, por lo cual le hemos recibido. Lo cual el mundo por fe tiene que seguir, ¿verdad?, la obediencia a Cristo y recibirlo en fe. Por eso te digo que la fe se recibe, y al recibirla es una grande bendición, por la cual, ¿verdad?, nosotros estamos seguros que la dirección divina de nuestro Dios siempre va a estar obrando en todos nosotros. Amén. Así es que tu fe siempre puesta en el Señor, y aún en los grupos, aún en la iglesia, aún donde tú vayas, ¿verdad?, sabemos que por las circunstancias no podemos estar juntos o así mucha gente, pero aprovecha el tiempo. Dice la palabra de Dios por fe que aprovechemos el tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, y llevemos el mensaje y podamos hablar. Aún aquella gente que tiene temor, ¿verdad?, decirle que en fe las cosas van a cambiar. Ten fe en Dios, acércate a Dios y pídele a Dios que Dios te ayude, y pídele al Señor. Mira, sus vidas comienzan a cambiar, y no porque nosotros lo hagamos, lo hace el Señor. Por fe el Espíritu Santo comienza a trabajar, comienza a hacer la obra, porque la fe comienza a activarse. La fe comienza a tener la dirección que debe de tener. Aquí en la palabra del Señor también encontramos en Romanos capítulo 8 versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado, dice, en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero lo que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz en fe que te da el Señor. Amén. Y esa vida y paz solamente provienen de Dios. Solamente, ¿verdad? Acuérdate que hemos hablado de los patriarcas, de todos aquellos cómo creyeron a Dios, y todo les fue contado por justicia y por fe. Por fe la bendición del Señor comenzó a llegar a sus vidas. Por la fe vivimos. Por la fe en cada mañana que recordamos, ¿verdad? Dice también la palabra que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios, y por fe vivimos y creemos en Dios, que Dios nos dará otro día de vida, Dios nos guiará, ¿verdad? La fe
es el medio que nos lleva, ¿verdad?, a una dirección divina. Lo que el mundo necesita es fe. Todos necesitamos fe, todos necesitamos un toque de fe. ¿Por qué? Porque la fe se activa cuando creemos a Dios. Tú puedes, hay muchas direcciones, la fe natural que creen en esto, en otro, pero la fe bíblica es creer en Dios. Es creer en Dios porque solamente Dios puede hacer las cosas, ¿verdad? Así es que en Hebreos 11:13, por la fe las promesas de Dios se cumplen, por la fe. Hay muchas promesas de parte de Dios para cada familia, ¿verdad? Para cada joven, para cada niño, pero esas promesas se van a ir cumpliendo, ¿verdad?, conforme a tu fe. Jesucristo mismo compartió, ¿verdad?, durante su ministerio aquí en la tierra, Él compartía y decía: conforme a tu fe te sean hechas las cosas. Así es que tu fe sea activada, que tu fe se active y tu fe siempre puesta en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, no se te olvide. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe proviene de Dios y esa fe, ¿verdad?, moverá montañas, esa fe moverá circunstancias, porque es una fe divina, una fe que proviene de parte de Dios para su pueblo. Así es que en esta mañana, en este tiempo, como les he dicho, no sé si es temprano tu grupo, si es a mediodía o por la tarde, pero que la fe se vaya activando en tu vida, ¿sí? Que la fe de Dios siempre se vaya cumpliendo y vaya en una dirección perfecta, porque a eso nos llamó el Señor, amén, a que vivamos una fe y dirección en Cristo Jesús, amén. Ese es el fundamento, esa es la dirección. Yo creo que cada uno de vosotros tenemos una Biblia en casa, ¿sí? Y al tener una Biblia en casa, solo lo que basta de que tú antes de abrir esa Biblia, antes de que comiences a darle lectura, cierra la palabra, pon tus manos sobre la palabra, sobre la Biblia y dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por fe que tú me reveles la palabra. Espíritu Santo, revélame por fe y yo entenderé. Dame entendimiento, dame sabiduría. Mira, y es de grande bendición. Por eso es importante que hoy en día, compartiendo en los grupos familiares estos temas, que sean de bendición para sus vidas. Hay personas que luego buscan y dicen: ¿cómo puedo empezar a leer la palabra? ¿Dónde me puedo dirigir? Pero mira, hay una dirección divina en el fundamento de la palabra. Amén. Así es que aquí también encontramos en la palabra del Señor, ¿verdad? Yo quiero llevarte a un pasaje bíblico que es el Evangelio de Mateo, capítulo 17, del versículo 20. Es desde el versículo 14 al 21. Dice la palabra de Dios: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Versículo 20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe, mira a qué lo semeja, como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Ve qué bendición? Nosotros oramos, ¿verdad? Aquí vemos este pasaje. Aún los discípulos, ¿verdad? En este pasaje vemos que pues fue una situación difícil, que no pudieron hacer nada. Pero en el momento, ¿verdad?, aún los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: ¿por qué nosotros no pudimos? Muchas veces las circunstancias o las cosas no suceden porque depende de nuestra fe.
Mira, nuestra fe puesta en el Señor y declarando en fe que las cosas van a cambiar, declarando en fe que nuestra familia, aunque sea imposible las cosas, Dios las puede cambiar. Sea que las veamos nosotros o no las miremos, Dios lo va a hacer, porque Él ha escuchado tu petición en fe, Él ha escuchado esa bendición que tú tienes, ese deseo de tu corazón, porque esa fe está fundamentada primeramente en ti. Y esa fe seguirá fluyendo en la vida de tus hijos, en la vida de tu familia. Y ve qué importante, también la fe actúa por medio de la oración. No, yo quiero motivarte en esta mañana, quiero decirte que no bajes tu tiempo de intercesión, no mengues en el tiempo de intercesión, porque es por fe. Cuando tú oras, cuando tú le pides a Dios de todo tu corazón, en intimidad, y tú estás buscando la dirección de Dios, Dios va a cumplir esos pensamientos, esas direcciones de tu corazón. Dios lo va a hacer. ¿Y cómo lo va a hacer? Porque tú estás orando por medio de la fe. ¿Acaso has recibido algo? ¿Has dicho, sabes qué? Pues yo ya recibí esto sin haber orado. No, tenemos primeramente que presentar nuestro clamor a Dios, presentar nuestra oración, presentar la aflicción y aún no solamente por nuestra familia, por todos aquellos, ¿verdad? Que estén en el mundo y pidiendo por ellos también. Todo aquel que quiere, ¿verdad?, acercarse al Señor, que Dios lo va a traer. Dios lo va a traer, depende de las circunstancias que esté pasando, Dios lo va a traer con lazos de amor. Y va a conocer una fe divina, y va a conocer esa fe en Cristo Jesús. Y esa fe a través de la oración, es lo que me hablaba el Señor también, a través de la oración Dios va a cumplir ese propósito. Mucha gente será alcanzada. Mira, yo algo rápidamente también en testimonio, así quiero también decirte en parte porque en esta dirección del fundamento. Nosotros aquí como iglesia también, ¿verdad? Hemos hace tiempo cuando comenzamos aquí la dirección en la iglesia, aquí en el templo, íbamos a los diferentes lugares a orar. Íbamos a Emiliano Zapata, íbamos a Tetecalita, a Chiconcuá, a Xochitepec, a Tlacholoaya. Y bueno, fuimos hasta Pueblo Nuevo y en diferentes direcciones, al Puyeca, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Por fe, la fe comenzó a tocar a las personas y la gente se comenzó a acercar a escuchar la palabra de Dios. Y mira, es importante que llevemos el mensaje y Dios se encarga de lo demás. Dios pondrá fe en la gente, en la persona. Dios va a poner esa fe que la gente va a comenzar a acercarse a Dios. Mira, a través de las oraciones, cuando nosotros íbamos a esas áreas, a esos lugares a orar, no llegaba gente, no se acercaba nadie con nosotros. Anduvimos compartiendo y no se acercaba. Mira las diferentes zonas que están en los diferentes lugares. Por las mañanas salíamos a orar y caminábamos por las calles. Señor, te pedimos por esta gente, te pedimos, Señor, que tú los alcances, pedimos, Señor, que la gente, ¿verdad?, cambie, se acerque a ti. Y mira, y por fe, y todo es por fe. Podemos mirar las maravillas que Dios hace y por la fe, ¿verdad? Cuando se inicia todo tiene un inicio. No veíamos, por ejemplo, este templo, este local tan grande y todo así. Y mira lo que Dios ha hecho. Y digo, Señor, gracias. Gracias porque esa es la fe. Y yo creo que tú seguirás haciendo cosas grandes. Y siempre he dicho, ¿verdad?, que la iglesia es casa de Dios y puerta del cielo en fe. Porque venimos a alimentar nuestro espíritu. Nos alimentamos por fe en la palabra del Señor. Hay diferentes dones también de la fe en los cuales tú puedes ministrar, puedes compartir la palabra. Entonces, es tan importante que tú y yo sepamos esas direcciones y esas bendiciones de parte de Dios. ¿Por qué? Porque se mueven en fe. Todos nos movemos en fe. Dice la palabra de Dios porque por fe andamos y no por vista. Muchas veces en la fe natural, como te dije hace un momento, si yo no veo, pues yo no creo, porque es que necesita uno ver. Pero esa no es fe. Esa es una fe natural que, normal, pero una fe divina, algo que vea, que creo que Dios lo va a hacer, que creo que Dios va a cambiar las cosas, que creo que Dios tiene un plan perfecto y maravilloso para su pueblo, que creo que Dios tiene grandes promesas para el grupo donde están ustedes ahorita reunidos.
para cada familia, para cada joven, para cada niño, ¿verdad? La palabra de Dios tiene grandes promesas, ¿verdad? Y quiero decirte también en fe que el primer grupo familiar, ¿verdad? Es tu casa ahí con los tuyos, con tu familia. Aunque no nos podamos reunir con los demás, pero en fe, háblale a tu familia. Aunque pues de repente te digan, no, pues eres muy religioso, eres muy esto. No, tú háblales, tú compárteles en fe y algún día Dios los va a tocar, algún día los va a cambiar. Te decía yo hace un momento que la fe también tiene diferentes dones. Aquí en primera carta a los Corintios capítulo 12, ¿verdad? Compartiendo Pablo también algunos puntos de dones espirituales. Y nos dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No hay que ignorar, hay diferentes dones. Hay hermanos que tienen el don en la fe de sanidad, que vas y oras por las personas y Dios comienza a obrar, Dios comienza a sanar. Principalmente comienza a traer una restauración en los corazones, a sanar los corazones. Todo aquello que había fractura o matrimonios que están fracturados, mira, Dios por fe los comienza a establecer nuevamente. Dice aquí la palabra que no ignoremos esos dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a ídolos mudos. Dice, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Así es que cuando tú recibes en fe, ¿verdad? Dice, ahora eres un hijo de Dios. Y puedes hablar del Padre, puedes hablar del Hijo y puedes hablar del Espíritu Santo. Amén. Así es que, y ahora bien, dice aquí la palabra del Señor, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice en el versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque no todos tenemos los mismos dones. Dios da los dones, ¿verdad? Conforme se los pidas. En fe dile, Señor, dame ese don de discernir tu palabra, dame ese don del conocimiento y revelación de lo que tenga que hacer, porque nos movemos en fe. Yo no veo nada, pero yo creo. Cuando llegamos a este lugar no veíamos nada y gloria a Dios, mira ahora lo que Dios ha hecho. Acuérdate, hay una alabanza que dice, mira lo que hizo Dios, ¿verdad? Tocó mi mente, tocó mi corazón, tocó todo mi ser y puedo compartir libremente cuán grande es el Señor. Así es que en esta mañana, ¿verdad? Dice, porque también en el versículo 8 de 1 Corintios 12:8 dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe. En el versículo 9, 1 Corintios 12:9 dice, a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y a otros el hacer milagros, a otros por profecía y a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Así es que el Señor te va a dar esos dones, el Señor en fe te va a bendecir. Así es que, ¿verdad? Si tú anhelas estos dones, Dios te los va a dar por medio de la fe. Llegarán esos dones, solamente tú tienes que poner en práctica, en activar tu fe, en leer la palabra, en acercarte al Señor, ¿verdad? Y decirle, Señor, ayúdame, yo quiero conocer tu palabra, yo quiero, Señor, seguir adelante, yo no quiero quedarme aquí. Fíjate que aquí en la palabra del Señor en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Desde el versículo 1 lo puedes leer en casa, pero el versículo 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia,
La gracia de Dios se ha derramado en tu vida, en tu familia, como grupo, ¿verdad? Y en todos aquellos al cuales tú les compartas la palabra de Dios. Así es que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, por medio de creerle a Dios, por medio de acercarnos a Dios y decirle, Señor, ayúdame. Y dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Dice el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mira, Dios ha preparado grandes obras, grandes bendiciones. Por fe, ¿verdad? En las áreas donde me ha llevado el Señor, donde he estado. Yo siempre les he dicho, hermanos, yo nunca pensé en andar en estas áreas. Yo nunca pensé estar aquí o estar acá. Pero le doy la gloria a Dios porque solamente por Él. Dice que Dios preparó de antemano esas buenas obras para que anduvieses en ellas. Y esa es la bendición de Dios, que tú y yo andemos conforme a la voluntad de Dios. Estos temas, como te digo, son amplios, estos temas son amplificados, pero yo quiero motivarte, quiero decirte, ¿verdad? En el grupo, por medio de la fe, no dejes de orar. Sigue orando, ¿verdad? Sigamos orando por las circunstancias que están pasando, presentemos a Dios y sigamos adelante. Yo quiero motivarte para que esa fe no mengue. Seguiremos hablando la próxima semana, compartiremos también para que el Señor nos aumente más la fe y para que esa fe mueva las montañas y pueda mover todo. Así es que Dios te bendiga y éxito en tu grupo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.